Listo, ahora sí, respecto a diarrea crónica, como hemos visto, es ya una diarrea que se presenta con las características que ya sabemos por un tiempo mayor a 30 días. Dentro de los patrones frecuentes tenemos básicamente tres, ¿ya? Tres porque acá la diarrea grasa, algunos lo meten aquí en la osmótica, ¿ya? Pero como está acá en el cuadro, cuatro, ¿ya? Pero así a veces preguntan tres nomás, inflamatoria, secretora y osmótica, ¿ya? Aquí se le agrega una más, ¿no? A diferencia de la acuosa, que solamente teníamos estos dos patrones principalmente, ¿no? Entonces vamos con los patrones facilito. La esteatorrea es cuando hay una disminución en la absorción de la grasa por diferentes causas pueden causar esto, ¿ya? Mala absorción intestinal, mal digestión, consumo de fármacos. Había unos fármacos que se usaban para la obesidad, que era el Orlistat, ¿no? Era un fármaco que se usaba para la obesidad, para disminuir la absorción de grasa, pero generaba esteatorrea. Ahorita los fármacos para la obesidad, hay uno que es los análogos del GLP-1, el receptor de GLP-1 de las incretinas. Está la semaglutida, ¿no? Que viene en presentación como el Oncepic, ¿ya? Esos son los que se usan ahorita para la obesidad, ¿ya? Porque este de acá ahorita genera mucha esteatorrea. ¿Listo? Eso simplemente. ¿Y cómo diagnosticas esteatorrea? Las heces pueden estar así medias amarillentas, ¿no? Se nota ahí claramente la grasita, con esa textura. Si no, con una tinción de Sudán, que es para grasa, ¿no? Por histología esto lo saben, la tinción de Sudán. Luego tienen diarrea inflamatoria, secretora y osmótica. Dentro de la inflamatoria, esta sí tiene moco, sangre y como bien saben leucocitos, ¿ya? O calprotectina, la proteína. Inflamatoria, enfermedades que tenemos aquí, la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí tenemos Crohn y colitis, como ya les había dicho. Infección, isquemia o neoplasias. Todo eso también te puede dar diarrea inflamatoria crónica, pues, ¿no? Las secretoras son lo mismo. Acá vamos a diferenciar al toque osmótica de secretora, ¿ya? Y para eso quiero que se acuerden de esta formulita para toda su vida. Hay una formulita que es para el cálculo de la osmolaridad fecal, ¿ya? En base a eso lo vamos a hacer. Osmolaridad fecal. Osmolaridad fecal que es igual a 290 menos dos veces la suma del sodio, de la concentración de sodio más el potasio, en heces, ¿ya? Todo esto es en heces. Y en base a eso tú vas a clasificar si una diarrea es secretora o una diarrea es osmótica. Más o menos para que me entiendan, la diarrea secretora en la crónica es lo mismo, ¿ya? Es aumento de la secreción de iones y de agua, ¿ya? En cambio, la osmótica sí es fisiopatología nueva que ahorita estamos viendo. La osmótica se genera cuando hay un osmolito en la luz que no se puede absorber. Y ese osmolito, por ósmosis, ¿no? Jala agua, ¿no? Porque el ósmosis es el movimiento de agua, ¿no? Hacia el lugar donde hay mayor concentración de soluto. Eso es la ósmosis. Movimiento de agua hacia el lugar donde hay mayor concentración de soluto. En este caso va a ser por una sustancia no absorbible, ¿no? Que se encuentra en la luz que va a generar que el agua sea atraída hacia la luz por ósmosis. Entonces, este es el ejemplo clásico de un paciente con intolerancia a la lactosa, ¿no? Que muchos de nosotros somos intolerantes a la lactosa. Entonces, esos pacientes tienen deficiencia de esta enzima lactasa. ¿Y la lactasa qué hacía normalmente? Descomponía la lactosa en galactosa y glucosa, ¿no? La encontramos en el borde de las microbiosidades. ¿Qué pasa en un paciente con un déficit de esta enzima? Como no hay esta enzima, la lactosa no puede ser descompuesta en sus monómeros. Entonces, como no se descompone, se juntan más moléculas de lactasa y empiezan a jalar agua. Pasa el intestino delgado y llegamos al intestino grueso, este es el grueso ya, o el colon. Como hemos llegado al intestino grueso, aquí eh, la lactosa es fermentada por las bacterias, por nuestra microbiota. Y entonces empieza a generar los ácidos, ácido acético, ácido láctico, eh, el dióxido de carbono, hidrógenos, ¿ya? Acuérdense de estos hidrógenos.
Y estos hidrógenos con el CO2 empiezan a generar gas acá en el colon. Por eso estos pacientes, aparte de la diarrea, es característico de las flatulencias, ¿no? Aparte el dolor abdominal por la distensión que hay, ¿no? Como acá se empieza a generar gas, se distiende el colon y empieza a doler, pues, ¿ya? Eso básicamente, lo característico son las flatulencias, ¿ya? En este tipo de pacientes, sobre todo con intolerancia a la lactosa, ¿no? Que genera una diarrea osmótica. Hay más ejemplos de diarrea osmótica, pero este es el que quería hacer mención. Y vamos a ver ahorita más ejemplos. Ya, y con respecto a la fórmula esta, vamos a ver ahorita, ¿ya? Primero el volumen, ¿ya? Para comparar. ¿Quién tendrá mayor volumen en las heces? Obviamente la secretora, pues, ¿no? Porque está botando más agua la persona. Más de 200 cc lo ponen como punto de corte, ¿ya? Respecto al pH, ¿quién tendrá un pH más ácido? La que forma ácidos, pues, ¿no? ¿Cuál es la que forma ácidos? La osmótica, ¿no? Ahí está. Menos de 5, más de 6, ¿no? Tendencia a alcalinidad, la secretora. Sodio y cloruro en heces. ¿Quién tendrá más sodio y cloruro en heces? Obviamente la secretora, porque esta bota más iones, pues, ¿no? A la luz. Ahí está, entonces más de 70, más de 40 en heces, ¿no? ¿Quién tendrá menos? La osmótica, pues, ¿no? Ya está. Obviamente, sí. Em, en la secretora, nosotros em, expulsamos más iones en las heces, ¿no? Más de estos iones en las heces. ¿Qué va a pasar? Si tú aumentas el valor de todo lo que está en el paréntesis y lo multiplicas por 2, todo esto de acá aumenta, ¿no? Y si tú aumentas lo que le restas a 290, la resta te queda menor, ¿no? ¿Ya? Por eso es que en la secretora la osmolaridad o el gap osmolar es bajo, ¿ya? Bajo. ¿Por qué? Porque estás aumentando los iones acá, multiplicas por 2, todo esto de acá aumenta, entonces le aumentas el, ¿cómo se llama este? El sustraendo, ¿no? El sustraendo al 290, entonces te queda menos, pues, ¿no? Te queda un gap bajo, gap osmolar bajo. En cambio acá en la osmótica, ¿ya? Te queda un gap alto, ¿por qué? Porque como estos iones no se secretan tanto, esto se mantiene casi normal, pues, ¿no? ¿Ya? Esto se mantiene casi normal. Y entonces acá la resta no se afecta tanto, por eso se mantiene una osmolaridad fecal alta o normal, pues, ¿no? En cambio la secretora sí es bajo. Esa es la diferencia principal, ya no se olviden. Otra principal también es la respuesta al ayuno, por eso le preguntas al paciente, ¿la diarrea mejora o empeora con la comida? ¿Ya? O se mantiene, pues, ¿no? Con dejar de comer, perdón, con la comida no. O también con la comida, ¿no? Pero le preguntas más en el ayuno, ¿qué pasa, no? Cuando no come. Cuando no come, obviamente la osmótica va a mejorar, porque la osmótica es por ingreso de alimentos acá que no se pueden digerir, pues, ¿no? Que empiezan a hacer ósmosis, jalan agua. Por eso la osmótica mejora con el ayuno. En cambio la secretora va a seguir, ¿ya? Va a seguir, porque no tiene nada que ver la comida acá o que dejes de comer. Patologías normalmente acá por toxinas. Acá tenemos el cólera, por ejemplo, pero este cólera sería ejemplo de secretora aguda, ¿no? Estamos viendo secretora crónica. Para secretora crónica, por ejemplo, tenemos el síndrome carcinoide, es donde se secreta mucha 5-hidroxitritamina, que también estimula la secreción de iones de agua. Los adenomas vellosos, el bipoma que ahorita vemos, ¿ya? El bipoma es un tumor que sale en el páncreas y empieza a secretar el BIP, el péptido intestinal vasoactivo. Entonces, su mismo nombre lo dice, ¿no? Péptido intestinal vasoactivo. Va a activar al intestino para que se mueva más. Diarrea también secretora. Los gastrinomas que aumentan la secreción de gastrina, el uso de laxantes, estimulantes, ya también. Ahí está el SENA, ¿ya? Y el docusato me parece, por acá le he puesto. Sí, acá está el SENA y el docusato, ¿ya? Ahorita vemos estas causas, ¿ya? De diarrea secretora. Y osmótica, ya pues osmolitos que no se pueden absorber. Por ejemplo, la lactulosa que lo utilizamos en pacientes estreñidos. Y también en cirróticos, ¿ya? Para disminuir la encefalopatía hepática.
Eso también lo van a ver en farmacología en la segunda unidad. Así que les voy adelantando ya. Es básicamente esto. Les ponen un caso clínico así, entonces ya saben resolverlo. Encefalopatía hepática que se genera en estos pacientes con cirrosis, ¿no? Por aumento de el amoníaco llega hasta el cerebro y hace que la persona como que se duerma. La lactulosa. Esta era la lactulosa, acá le he puesto en la intolerancia a lactosa, acá lactulosa. Y la intolerancia a lactosa que le hemos visto. Y el polietilenglicol, que es otro osmolito que no se absorbe, ¿no? Como la lactulosa. ¿Ya? También sirve para lo mismo. Pero lactulosa es la indicada en estos casos. Estreñimiento y cirrosis, ¿ya? No es lactosa, es lactulosa. Lactosa es el otro, ¿no? De la leche. Ya. Y acá está nuevamente lo mismo, ¿no? La brecha osmótica en la diarrea secretora. Bueno, acá está menos de 50, más de 125. Los valores pueden cambiar, ¿ya? En los libros cambia esa partecita. A veces acá le ponen menos de 100 y acá más de 100 miliosmoles, ¿no? Los valores cambian, ¿ya? En este caso menos de 50, más de 125. La cosa es que en la diarrea osmótica el gap es alto, pues, ¿no? En cambio en la secretora es bajo y ya saben por qué, porque aumentan la secreción de iones que hace que el sustraendo disminuya más al 290, pues, ¿no? Entonces quedan bajo. Ya está. Y acá están los ejemplos también, lo mismo que les he dicho. Las osmóticas son mala absorción sobre todo de carbohidratos, ¿no? No digeribles. Magnesio también, ¿no? Eh, Laxantes, pues, ¿no? El magnesio que te genera diarrea también, pues, ¿no? Osmótica porque te jala agua. Sulfatos, fosfatos, etcétera. Acá les había puesto un concepto que es importante que sepan también, que más o menos le hemos dicho también al inicio. Heces de gran volumen resultan de una patología del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino delgado es el que más absorbe, pues, ¿no? Entonces, si el intestino delgado es el que más absorbe, si tú lo malogras, pierde más, pues, ¿no? Pierde más agua. Igual que el intestino grueso, si tú a este lo malogras, menos volumen tienen sus heces, ¿ya? Pero acá vienen con sangre. Si bien es cierto, vienen en menor volumen, vienen con sangre aquí en el colon, ¿ya? Eh, y ahí es importante, ¿no? Para que se acuerden, por ejemplo, si una persona con 100 soles, otro con 50 soles, si tú le afectas le quitas la mitad a los dos, el de 100 soles pierde 50 y el de 10 soles pierde 5, ¿no? Entonces, ¿quién perdió más? El de 100 soles, ¿no? Perdió 50 soles, la mitad perdió. Igualito acá, ¿no? Entonces acá más pierde el intestino delgado, pierde más agua, porque absorbe más. Entonces si lo afectas, pierdes más agua. Cambia el colon, si lo afectas, no pierdes mucha agua, pero ahí pierdes sangre, ¿ya? Porque ahí hay muchas más bacterias, pues, en el colon. No se olviden de eso. Por eso hemos visto microbiota al inicio. Acá tenemos algunas patologías que también pueden causar diarrea. Bueno, en este caso la colestasis puede causar atorrea, pues, ¿no? Como no hay esta secreción de estos ácidos biliares para la digestión de los lípidos, ¿no? Está tapado acá. Digamos un cálculo por acá o por acá, en cualquiera de la parte de la vía biliar. Y aparte toda la sintomatología de la colestasis, ¿no? Que te genera ictericia. Una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? No hay secreción de las enzimas pancreáticas, también te puede generar diarrea, ¿no? Por mala absorción. O un aumento del vaciamiento gástrico, ¿no? Aumenta el vaciamiento gástrico, también diarrea. ¿Qué más? Y entre otras causas que pueden ver por aquí, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tanto para intestino delgado como para colon, ¿ya? Vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ya acá está la diarrea secretora, facilito acá también, ¿ya? Ya, entonces dentro de la diarrea secretora, la fisiopatología es facilita, ya les había dicho, ¿no? Acá está. Lo mismo que lo que habíamos visto, pero esta vez crónico, ¿no? Más de 30 días. Ya. No es tanto infecciosa en esta parte, ¿ya? Aquí más se asocia a tumores, ya aquí, ¿ya? Lo mismo, ya esto hemos visto. Todo esto acá ya les he explicado, ¿ya? Vamos con las causas directamente, ¿ya? Acá tenemos uno, el bipoma que les había dicho, ¿ya? El bipoma es un tumor neuroendocrino que libera péptido intestinal vasoactivo, ¿ya? Entonces este péptido intestinal vasoactivo va a causar... em, va a activar la motilidad intestinal, pues, ¿no? De esa manera aumenta el volumen de líquido que se libera en las heces.
¿ya? Y genera lo que ya sabemos, ¿no? Hipocalemia y deshidratación, hipovolemia, ¿no? Hipovolemia, hipocalemia, ¿ya? O hipopotasemia. Genera hipocloridria porque también se libera más ácido clorhídrico, ¿ya? Se expulsa más ácido clorhídrico. Y también el PET intestinal vasoactivo inhibe la liberación de gastrina, si se acuerdan, ¿ya? Esto está en sus clases de fisiología. Como inhibe la gastrina, también genera esta hipocloridria, ¿ya? Menor ácido clorhídrico. Y esto puede generar que el paciente tenga una menor absorción de hierro y vitamina B12, ¿no? Recuerden que el hierro se eh, oxidaba, no, perdón, se reducía, porque tiene que convertirse a hierro más 2, se reducía en el estómago, ¿no? Antes de llegar al intestino. También en el intestino se reduce un poco, pero el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, le ayuda bastante a reducirse a hierro más 2. Por eso es deficiencia de hierro. Y la B12 es importante ahí porque este ácido clorhídrico ayuda a activar a las proteasas, pues, ¿no? Que van a liberar a la vitamina B12 de la proteína R a nivel del estómago, y la vitamina B12 después se puede unir con el factor intrínseco de Castle, ¿no? Ya. Y aparte que la gastrina también estimulaba a las células parietales, ¿no? Y las células parietales son las que secretan el cloruro, ¿no? Y los hidrogeniones, o sea, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, ¿no? ¿Qué más causan? Hiperglicemia también causan porque el VIP también, si recuerdan, inhibía la insulina, ¿ya? Como inhibe a la insulina, la liberación de insulina por parte de las células beta puede generar hiperglucemia, ¿ya? Con todos los síntomas que están acá. Ya está. Aparte también estimula el glucagón. Y además de la diarrea, pues que estamos viendo, ¿no? ¿Ya? Ya está. Eso es por parte del bipoma. De ahí los gastrinomas. Gastrinoma es un tumor también. eh, Normalmente están en el páncreas estos tumores, ¿ya? Son tumores ahí en el páncreas, neuroendocrino, que secretan gastrina, pues, ¿ya? Y se asocia a la secreción bastante ácido clorhídrico, bastante aumenta el vaciamiento gástrico, se asocia con la enfermedad ulcerosa péptica y todo, ¿ya? ¿Qué más? Ah, el síndrome carcinoide también. Acá la parte, ¿ya? Este acá lo ponen abajo. Este es otro, ¿eh? Síndrome carcinoide es otro. El síndrome carcinoide es otro tumor, ¿ya? Que secreta serotonina, este de acá, ¿ya? Acá dice, ¿no? Serotonina. Y la serotonina también, aumenta la motilidad intestinal, ¿ya? Genera una diarrea secretora también. ¿Listo? Y aparte la serotonina se asocia a otras manifestaciones clínicas, ¿no? Porque la serotonina no solamente aumenta en el tracto gastrointestinal, ¿no? Porque son tumores que se producen estos neurotransmisores, estas hormonas, y se liberan a la sangre. No solamente van a ir, como les digo, a generar diarrea, es una parte nomás, ¿ya? Hay más cosas que pueden causar, como el bipoma que hemos visto acá, ¿no? ¿Ya? En el caso del síndrome carcinoide, secreta serotonina, que también, aparte de diarrea, puede causar sibilancias, enrojecimiento y la enfermedad cardíaca, pues, ¿no? Ya está. También tenemos dentro de las causas de diarrea secretora a los laxantes estimulantes. Y ahí tenemos el sena y el docusato. Estos de acá no son laxantes osmóticos, son estimulantes. Ya te van a preguntar en segunda unidad de farmacología. Estos de acá estimulan la secreción intestinal, ¿ya? No hacen mecanismo de ósmosis, ¿ya? Si en algún momento ya les hago una clase de estos laxantes, porque hay bastantes ahí les explico más, ¿ya? Porque ahorita es un poquito tarde. Ya más o menos acuérdense. Me parece que sí he grabado un video en fisiología de farmacología gastrointestinal. Ya, de ahí lo veo ahí, si no les hago otra clase. En cuanto a la... Uy, acá era osmótica, ¿ya? Acá le cambian de nombre. Acá le he repetido. Osmótica, ¿ya? Diarrea crónica osmótica. Ya, acá la osmosis ya le hemos visto, la fisiopatología. Lo mismo acá lo pueden leer. Vamos a las causas comunes, ¿ya? En crónicas, porque estamos en crónica. Ya tenemos la malabsorción o maldigestión. Una de ellas la enfermedad celíaca, ¿ya? Que es una enfermedad autoinmune también, donde hay una inflamación de las, del epitelio intestinal, se pierden las microbiosidades, entonces
Se disminuye la absorción, pues, ¿no? La insuficiencia pancreática exocrina también. Y la intolerancia a la lactosa. Es otra de las causas que ya le hemos explicado. Laxantes osmóticos, lactulosa, polietilenglicol, el magnesio, ¿no? Leche magnesia que se toman. Son sustratos osmóticos, ¿ya? Para diferenciarlo de los estimulantes. Vamos con la crónica inflamatoria. La inflamación también ya la hemos explicado anteriormente en la parte aguda, solamente que acá es con el tiempo, ¿no? Diferencia con el tiempo. Lo importante aquí es cuáles son las causas de enfermedad crónica diarreica inflamatoria, pues, ¿no? Aquí está. Primero, un ataque inmune. Dentro de ese ataque inmune tenemos dos, les dije. El Crohn y colitis. ¿Cómo diferenciamos Crohn de colitis? Ya, esto es más medicina interna, más gastroenterología, pero igual es importante que sepan ya desde ahora, ya. Y justamente este capítulo, cuando estudien Crohn y colitis, es simplemente hacer un diferencial, ¿ya? No hay más. Ambas son inflamaciones del tracto gastrointestinal por anticuerpos, ¿ya? Justamente los anticuerpos son diferentes, ¿no? Acá en colitis es el anticuerpo ANCA y acá en Crohn es ASCA. Ya. Si tienen eso, ya más clínica, que les voy a decir ahorita. Por ejemplo, una diferencia es que colitis ulcerosa más que todo afecta a la parte del colon, ¿no? Colon es ese segmento como está acá, ¿no? Colon, sigmoides, el descendente y el recto, ¿no? En cambio, Crohn va desde la boca hasta el ano, ¿ya? Afecta todo Crohn. Sino que afecta así de manera discontinua también. Discontinuo por acá, en la boca, todo afecta. En cambio, colitis es continua, ¿ya? Su inflamación es continua. Entonces ahí tienen varias diferencias, además de las que están aquí, ¿ya? ¿Qué más? El patrón patológico en Crohn es el empedrado. Acá está, empedrado. Segmentado, ¿no? Es discontinuo acá, como les digo. Crohn también es transmural, afecta hasta toda la parte del músculo también. Llega a inflamar por ahí, del músculo intestinal. Ya, Crohn es transmural. Y entre otras diferencias que mejor en otra clase lo vemos, ¿ya? Porque si no vamos a demorar más. Ya. Hay más cositas acá, pero básicamente esas son las diferencias, ¿ya? Crohn, boca hasta ano, discontinuo, empedrado y asca. Colitis, continuo, colon recto, anca, ¿ya? Hay otras cositas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hace más fístulas, no? Crohn también hace más fístulas, acá está, ¿no? Eso ya lo pueden leer ahí. En otra clase les voy a explicar más de esas enfermedades, ¿ya? Como les dije, acá si quieren se pueden salir ya los de tercer año, pero si quieren pueden ver, ¿no? Por ejemplo, para esta parte sí les sirven, ¿no? Infecciones crónicas. Infecciones crónicas, tenemos aquí una infección por Clostridium difficile, entamoeba histolítica y Cryptosporidium, ¿ya? Cryptosporidium más para los de VIH, como ya les había dicho, ¿no? Y con la tinción de Kim-Jong lo identifican, ya les dije también, si el Nielsen modificada. Ya lo ven rojito los Cryptosporidium, los ooquistes, ¿no? Acá están, creo, lo he puesto. Sí, acá están los ooquistes, ¿listo? Son ácido alcohol resistentes, ¿no? Al igual que las micobacterias que también son ácido alcohol resistentes por sus ácidos micólicos, ¿ya? Ya les voy a subir el videito de tuberculosis también. Clostridium difficile causa la diarrea asociada a antibióticos, como ya les había dicho. La enfermedad grave es la colitis pseudomembranosa, ya es pregunta examen. Y obviamente en todas estas enfermedades que afectan sobre todo al colon y que causan diarrea sanguinolenta, va a haber fiebre, ¿ya? Fiebre y dolor abdominal. Y leucocitosis, pues, ¿no? Con un hemograma. Es importante el hemograma. Ya está. Y acá está la toxina, pues, ¿no? Tiene una enterotoxina que es la toxina A, que causaba simplemente afectación del epitelio, y una que destruye el epitelio, les había dicho, ¿no? Tenía dos toxinas. Esta es la citotoxina. A, enterotoxina, y B, citotoxina. Esta destruye. Ya está. Vamos avanzando. Uy, ya estamos en la evaluación. Ya, respecto a evaluación, primero tienen que identificar, pues no si es una diarrea aguda crónica de acuerdo al tiempo. Tienen que preguntarle al paciente todos los puntos cardinales de cualquier síntoma, ¿no?
el inicio, duración, el momento del día, los síntomas acompañantes, no sé si hay dolor, náuseas quizás, ¿no? Y después ustedes ya pasar a hacer el examen físico. Incluso pueden hacer un historial familiar, ¿no? Quizás un historial de viajes, ¿no? Ahí encontrar una diarrea del viajero. Historial de alimentación también es importante, ya. Todo eso de ahí. ¿Qué más? Y ya, pues después con el tiempo ya sacan si es aguda, crónica o persistente, pues, ¿no? Y lo importante siempre en una diarrea es identificar las complicaciones, ¿no? Porque como les dije, la mayoría de diarreas son autolimitadas, con hidratación pasa. Pero hay que saber identificar las complicaciones o los signos de complicación, que esas son las llamadas red flags, ¿no? Sobre todo que se presentan en las agudas, ¿no? Pero acá también en las crónicas puede haber red flags. En crónicas, sobre todo, la red flag más importante es la pérdida de peso. ¿Ya? Como está tanto tiempo con diarrea, pierde peso. Y eso puede ser un poco más serio, ¿ya? Y acá están todas las causas que ya hemos explicado hace un momento. En aguda, lo más grave que puede pasar es un shock, ¿ya? Shock hipovolémico. ¿Listo? Por pérdida de líquido, de sangre incluso, shock hipovolémico, ¿ya? Esos son lo más importante. Y el dolor también severo, también es un signo de alerta, ¿no? O una red flag. Ya, entonces acá lo pueden leer todo este gráfico que he hecho yo, pero les voy a dar así nomás puntos importantes de lo que ustedes deben hacer ante un paciente con diarrea, pues, ¿no? Que llega a hospitalización. Acá está también, ¿no? Se identifican todos los patrones que ya les he enseñado, ¿ya? Siempre empiezan con el test, pues, ¿no? Test de leucocitos en heces o la calprotectina o lactoferrina fecal. Esto siempre y cuando lo hacen que el paciente presente red flags, pues, ¿no? Llegue grave a hospitalización. Le piden un coprocultivo y tanta cosa, pero si no tiene signos de alerta o red flag, lo hidratan nada más, ¿ya? Lo hidratan, no se da nada, ¿ya? Por eso dice acá. Pueden sacar algunos exámenes, pero no van a hacer coprocultivo, ¿no? No van a examinar sus heces en un paciente que no tenga signos de gravedad. Esto se reserva para los graves. Ya, entonces, igualito para acá. Aunque acá en el crónico, como ya tiene varios días de diarrea, acá sí es necesario sacar un coprocultivo, ¿ya? Y quizás identificar un germen, ¿ya? O si es secretora u osmótica, ¿no? Hacer el cálculo del gap, como está acá, ¿no? Secretora, osmótica. Sacar una radiografía, ¿no? Abdominal, ¿ya? Rayos X se saca, o una tomografía si no se encuentra otra cosa, o incluso hacer una colonoscopía. Colonoscopía está indicado cuando es enfermedad inflamatoria intestinal, pues, ¿no? Ya sea Crohn o colitis, ¿ya? Ahí se hace colonoscopía y metes, por eso acá están las fotos, ¿no? Esta es una colonoscopía para observar, pues, pero esto es en casos de crónica. En crónica sí hay más exámenes que deben hacer, ¿ya? ¿Qué más? Como dice acá, podemos sangre oculta en heces. Test de sangre oculta en heces se llama el Tevenon, ¿ya? No se olviden, ya Tevenon, test de sangre oculta en heces. A veces no se ve, pues entonces, con el Tevenon ya lo sacan. Y acá sí o sí en crónica siempre le hacen sus exámenes de laboratorio, ¿ya? Acá en aguda tienen que identificar red flags. Entonces vamos a ver cuáles son esos exámenes que se piden, pues, ¿no? Vamos a... Acá nomás lo hacemos. Hacemos así un zoom. Ya. Entonces, vamos primero con el abordaje diagnóstico de una diarrea aguda, ¿ya? Aguda. ¿Qué hacemos? Primero vemos si tiene o no los signos de alarma que les he dicho, pues no, dolor severo, síncopes, quizás está desmayando, presión arterial baja, ¿no? ¿Listo? O una taquicardia ya muy severa. Entonces, ¿qué pedimos primero? Si en ese caso nos llega una diarrea aguda así bien severa, pedimos su hemograma, pues, ¿no? Ya está, hemograma completo. Ahí que podemos observar si es infecciosa, quizás una leucocitosis. ¿Ya? O quizás si está perdiendo sangre, anemia, pues, ¿no? Em, entonces podemos observar aquí signos de gravedad, pues, ¿no?
Baja hemoglobina, baja, conteo de glóbulos rojos también, pues, ¿no? Bajos glóbulos rojos. Si es un SHU, quizás está haciendo un SHU, es un niñito, bajas plaquetas, ¿no? Eso podemos encontrar aquí en el hemograma. Podemos encontrar aumento de creatinina, ¿no? Ah, perdón, este no es hemograma. Acá ya es bioquímica. En bioquímica puede aumentar la creatinina, aumenta la urea. Ya está. Y eso nos puede sugerir ya un síndrome urémico hemolítico, pues, ¿no? Pedimos un AGA, pues, ¿no? Un AGA. En el AGA, ¿qué nos puede salir? Bajo potasio, ¿no? Hipocalemia. Nos puede salir una acidosis metabólica, ¿no? Bajo bicarbonato. Y nos puede... Ah, con el anión GAP normal que les dije, ¿no? ¿Qué más en el AGA? Nada más. Eso no me hemos visto, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿le sirve? No, esto acá no le sirve para eso. Ya. El AGA. ¿Qué más? Podemos pedir una radiografía también, ¿no? Si es aguda con signos severos, radiografía. Radiografía abdominal, obviamente. Ya. Acá, ¿qué podemos encontrar en la radiografía? Si es un megacolon tóxico, quizás, o está una colitis, está iniciando recién, podemos encontrar un engrosamiento de la pared, ¿no? Engrosamiento del colon, ¿no? Distensión del diámetro del colon, ¿no? Etcétera. Más de 6 centímetros les había dicho, ¿no? ¿Ya? Para que sea del ciego es más de 9 para distensión del ciego, porque el ciego mide hasta 9 les dije. Si es de intestino delgado es más de 3. Ya, esas son las fijas. Eh, ya, si no nos sale nada con esto, ya podemos pasar a un coprocultivo quizás, ¿ya? Un análisis en, en las heces, coprocultivo. Ahí podemos identificar algún patógeno, ¿ya? Otra cosa que analizamos las heces, análisis de heces. Acá un patógeno. Acá en el análisis de heces que les dije que veíamos, leucocitos en heces. Veíamos también la calprotectina, podíamos ver lactoferrina, ¿ya? Que son todas estas son proteínas de leucocitos, ¿eh? Calprotectina, lactoferrina. ¿Qué más? Si es por ejemplo un virus, que no se hace acá tanto, pero sí se puede hacer, o sea, está dentro de lo que se puede hacer. PCR, ¿no? Si es virus. PCR, por ejemplo, si es rotavirus, norovirus que habíamos visto, ¿no? Que son de los cruceros, norovirus. Ya está. Por ejemplo, si es algo por Clostridium difficile también se puede hacer inmunoanálisis, ¿ya? Inmunoanálisis de su toxina, ensayo por inmunoanálisis de la toxina de Clostridium difficile, ¿no? Les había dicho que tiene sus toxinas, ¿no? Clostridium difficile. Y si es un parásito, el coprocultivo acá te va a mostrar huevos, pues, ¿no? O quizás al mismo parásito, ¿ya? Si es un Cryptosporidium, le aplicamos tinción de Kim-Jung. Ahí están los oquistes, ¿no? Rojitos ahí. Lo van a ver eso en microbiología si es que ya no lo han visto con Kim-Jung. Esto es para agudo. Vamos ahora con crónico acá. Más o menos un resumen ya. De ahí estos esquemas que les he puesto también lo pueden leer, ¿eh? Es lo mismo. Siempre en crónica pidan exámenes directo, ¿ya? Aguda sí, guárdense ahí, busquen este signo de severidad. Crónico sí o sí, ¿ya? Ya en crónico lo mismo, pues, ¿no? Pedimos eh, siempre un estudio de heces, ¿no? Para buscar leucocitos en heces, calprotectina, lactoferrina en heces, o Tevenon, ¿no? Sangre oculta en heces. ¿Ya? No se olviden, ¿ya? Eso de ahí que les he dicho hace un momento, ¿ya? Leucocitos, calprotectina, lactoferrina o Tevenon para sangre oculta en heces, ¿no? Quizás pueda tener un cáncer ya el paciente, pues, ¿no? Ya está. Podemos también iniciar un coprocultivo para identificar algún microorganismo patógeno que esté causando esa diarrea crónica, ya que hayamos visto cuáles son los de diarrea crónica. Hacemos una colonoscopía, ¿no?
Si es que el paciente tiene sintomatología de alguna enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis, ya, colonoscopia para eso. Y ahí vemos las úlceras, pues, ¿no? ¿Qué más hacemos? Ahí hacemos el GAP, ¿no? Aquí en crónica. Para los patrones secretor u osmótico, GAP osmolar. Ya, ahí aplicamos la fórmula del 290 menos 2 por el sodio más el potasio en las heces, pues, ¿no? Ya, facilito, ¿eh? Si te sale menos de 100 es secretor, ¿no? Menos de 100, menos de 50, ¿no? El punto de corte es variable. Y acá más de 100, osmótico. Ya está. ¿Qué más? Imagínense si le sale menos de 100, secretor así, pueden pensar en un bipoma, ¿no? Quizás tiene eso de ahí. Entonces ahí piden, pues, ¿no? Piden dosar VIP, que creo que no hay en el hospital, no sé. VIP 5-HT, ¿no? La serotonina, ¿no? 5-hidroxitriptamina. Gastrina también pueden dosar, si el paciente tiene úlcera péptica quizás, por un gastrinoma. Si esto está normal, ¿en qué sospechan? Si esto está normal, si es secretor, en laxantes, pues, ¿no? Pero laxantes estimulantes, cena, docusato. Por el otro lado de la osmótica, ¿cómo era ahí? Aparte del GABA osmolar aumentado, tienen que buscar grasa quizás, ¿no? Grasa en las heces atorrea por mala absorción, ¿no? Eso es osmótico. Les dije que la atorrea es parte de ahí, de la osmótica. Enfermedad celíaca, ¿no? Ahí se piden anticuerpos, ¿ya? Porque son antiinmunes también la celíaca. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Whipple. Enfermedad de Whipple, que esta tampoco no es tan común ya. Que es causada por una bacteria, enfermedad de Whipple, que también causa infección crónica. Eh, ¿Qué más? Si es una pancreatitis crónica que ha llevado a una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? También pueden pedir una, una tomografía del abdomen para ver el páncreas, pues, ¿no? O dosar enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, ¿ya? Em, y si no, ya puede preguntar al paciente por los laxantes, pues, ¿no? He estado consumiendo laxantes osmóticos, quizás. Ya está. Entonces, eso es más o menos en resumen lo que se hace, ¿no? Para el diagnóstico. Aparte tienen su propio examen físico antes que tienen que hacer, pues, ¿no? Buscar los signos de hipovolemia, el signo de pliegue, la lengüita, la boca, todo, y ver si está seco, ¿no? Los ojitos. El dolor abdominal, evaluar si quizás hay peritonitis ya, ¿no? Evaluar ahí los signos de Bloomberg, ¿no? Del rebote, todo, McBurney. Bueno, McBurney sería en apendicitis, ¿no? Pero apendicitis se puede perforar también, pues, generar peritonitis ahí por la diseminación de los bacteroides y la E. coli. Ya, fiebre también evalúan acá, ¿no? Ya, la presión arterial, todo acá se evalúa en la parte general, ¿ya? Linfadenopatías, ¿no? Para buscar por ahí ganglios inflamados, úlceras bucales y quizás un Crohn, ya. Cambios en la tiroides, de repente una tirotoxicosis, ¿no? De repente una tirotoxicosis está que hace la diarrea. En pediátricos buscar masas, ¿no? Una invaginación, como les había dicho. El alimento es importante, historial de alimento, las hamburguesas mal cocidas que les había dicho que se asocia a la E. coli enterohemorrágica. La misma apariencia del gestante, del pediátrico, ¿no? Puede ser un megacolon tóxico, colitis pseudomembranosa, invaginación. Los que tienen erupciones purpúricas, ¿no? Considerar el SHU, que les dije, por la pérdida de las plaquetas, ¿no? Entonces acá están las red flags, en un cuadrito bien organizadito, para que ustedes lo lean después. ¿Cuáles son las red flags más de diarrea aguda? Estas de acá. Polemia, sangre en heces, fiebre, más de 5 deposiciones no formadoras en 24 horas, dolor abdominal severo, antibióticos, ¿no? En crónica, ¿cuáles son las red flags? Más estas, ¿no? Estas. Pérdida de peso, síntomas de anorexia, signos de malignidad por un cáncer, por un tumor. Ya está. Patrones cíclicos de la diarrea aguda ahora, ¿no? Algunos patrones. Por ejemplo, la diarrea del viajero. Ya está bien, los pacientes tienen diarrea, ¿no? Que viajan a otro país, ¿no? Europeos, sobre todo aquí en Latinoamérica.
Pero ¿en qué tiempo esa persona que viene de otro país empieza a desarrollar diarrea? En 3 a 10 días, ¿ya? Después de llegar a ese lugar. Agentes están aquí. Todos estos de acá pueden causar esa diarrea del viajero, pero ¿cuál es la más frecuente? Esta, ¿no? La enterotoxigénica. Le van a preguntar por esa E. coli enterotoxigénica. Pero no es que otras bacterias no la pueden causar, sí, pero la principal es la enterotoxigénica. Si es una diarrea de inicio rápido, menos de 6 horas después de ingerir alimentos, tu mayonesita, el estafilococo aureus, ¿no? Inicio tardío, más de 8 horas quizás, perfringens, ¿no? Clostridium perfringens, que causa gangrena gaseosa, más o menos a las 8 a 16 horas, ¿ya? Diarrea febril, que ocurre con fiebre, obviamente, son más que todo son las invasivas, ¿no? Las que causan diarrea con sangre, les dije, ¿no? Las que causan más fiebre. También las otras pueden causar fiebre, pero no tanto porque las que no invaden, como liberan enterotoxinas, no generan fiebre, pues, ¿no? Las enterotoxinas eh, estimulan nomás ahí al epitelio, ¿ya? Pero no es que generen inflamación hasta adentro. No llegan a liberarse a la sangre. El uso de antibióticos te hace sospechar en Clostridium difficile, pues, ¿no? Pacientes hospitalizados ahí. Y acá tenemos un poquito más de información para que lo lean, ¿ya? Microscopía, polimorfonucleares en sangre o en las heces mismas, ¿ya? Toxinas para Clostridium difficile, ¿no? Les había dicho el ensayo, el inmunoanálisis para la toxina de Clostridium. El cultivo es importante siempre sobre todo diarreas crónicas, ¿ya? Cultivo. Pruebas moleculares, ahí tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, el NAT, para toxinas, eso es lo que más hay. Es PCR, ¿ya? El NAT es parte del PCR. El PCR el NAT es una parte del PCR, ¿ya? Acá algunos periodos de incubación típicos, el que siempre les preguntan es este, ¿ya? Por eso les repito varias veces del estafilococo aureus. ¿Qué es el periodo de incubación? Ya hemos visto, ¿no? Es el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición del primer síntoma, en este caso la diarrea, pues, ¿no? Y aquí tienen de las demás, pues, ¿no? La que tiene un periodo de incubación un poquito más largo es el Campylobacter jejuni, ¿no? Ya está. Y acá está la comparación entre la sensibilidad y el tiempo que tardan las pruebas, pues, ¿no? Hacer una prueba NAT, amplificación de ácidos nucleicos, tiene mayor sensibilidad y el tiempo del diagnóstico, o sea, el tiempo al que te da el resultado es breve, ¿no? Es el mejor para hacer un PCR. Pero no a todos los pacientes se les hace, ¿no? Porque está caro esto de acá. Ya tiene que ser a los pacientes con diarrea crónica primero y en los que sospeches quizás presencia de algún virus sobre todo, ¿no? Ya. Y así también tienen ensayo de toxinas para el Clostridium, por ejemplo, cultivos que también tiene bastante, pero el tiempo es muy largo del cultivo, ¿no? Demora un poquito más. Ya. Aquí están las horas, ¿no? Que demoren en darte un resultado. La microscopía es al toque, pues, ¿no? La examinas al toque. Ustedes van a hacer eso en el laboratorio de microbiología. Y tienen las heces, lo observan al microscopio al toque. ¿Ya? Primero con el gram, obviamente, ¿no? Si son gram positivos, gram negativos. Ya. Manifestaciones de diarrea crónica adicionales. El síndrome intestino irritable, les había dicho, ¿no? Dolor tipo cólico, con hábitos intestinales que varían de diarrea a estreñimiento. Esto acá ya les he dicho. Más o menos el síndrome intestino irritable también les había dicho que se generaba por una disbiosis, ¿no? Acá está. Tienen acá el intestino y el cerebro, ¿no? Y una alteración también en el eje intestino-cerebro. Básicamente por 4 mecanismos. Disbiosis de microbiota, aumento de la permeabilidad intestinal, inflamación e inmunidad, que aumenta la inflamación, baja la inmunidad y mayor sensibilidad y motilidad en el intestino. Y esos son los 4 mecanismos del síndrome de intestino irritable, ¿ya? En algún momento quizás veremos más a fondo esta enfermedad. No es tanto para infectología y es un poco más de especialidad de gastroenterología, así que casi no se ve. Enfermedad inflamatoria intestinal sí tienen que verla sí o sí en algún momento. Colitis y Crohn. Diarrea siempre acompañada de dolor. Pérdida de peso, más para Crohn y fiebre, ¿ya? Mala absorción, que mala absorción puede ser por distintas causas, ya hemos visto, ¿ya? Por enfermedad celíaca, por intolerancia a la lactosa,
que se presenta con flatulencia, ¿no? Insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Con heces pálidas, porque no tienen las enzimas para degradar, sobre todo ácidos grasos, ¿no? La lipasa, no tienes. Por eso salen tus heces pálidas como grasita, blanquitas, medio amarillentas. Por último, el tratamiento. Sí, esta es la última diapositiva, chicos. Con esto acabamos ya. Para que vayan a descansar. Si es que ya no están descansando, ya estarán descansando ya. A ver cuántos hay en el Meet. No me doy cuenta. Ah, todavía. Ahí está Ana. Ya, hay que continuar. Con esta acabamos. Ya. Por último, el tratamiento. Primero, un manejo general para la diarrea aguda. Y acá está lo que les dije. Les dije que el peristaltismo es otro de los mecanismos importantes de la persona para eliminar sobre todo agentes infecciosos. Si tú le das a un paciente con diarrea aguda un fármaco que le inhiba la motilidad, por intentar ayudarlo, ¿no? Que no pierda líquidos, lo empeora es peor. Si es que está infectado con alguna bacteria. ¿Por qué? Porque el intestino no se va a mover, la bacteria va a seguir replicándose, no se va a expulsar y entonces puede generar un empeoramiento del cuadro clínico, pues, ¿no? Se impide la eliminación del patógeno. La loperamida es un em, agonista de los opioides, los receptores opioides, ¿ya? Los opioides en el intestino, si tú los estimulas, lo paran al intestino, ¿ya? Son inhibidores, ¿no? Los opioides son inhibidores. Lo van a ver ustedes en farmacología. Básicamente es eso. Entonces les preguntan a ustedes, ¿dan o no loperamida en una diarrea aguda? No, no se da, ¿ya? Sobre todo si es infecciosa. Antes de comprobar, no den. Mejor líquidos. Líquidos, líquidos, líquidos. Para recuperar al paciente. ¿Listo? Pueden empeorar la colitis, causando potencialmente un megacolon tóxico, eso ya saben. Lo que sí se puede dar son estos protectores, el bismuto y el subsalicilato, ¿ya? Estos son protectores gastrointestinales, no aumenta el riesgo de colitis y no afecta la motilidad, ¿ya? Sobre todo para la parte sintomática, acá, bismuto, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante en farmacología gastrointestinal. Para la diarrea crónica, lo importante es identificar primero la causa de la diarrea crónica, ¿ya? Y para eso están todos los exámenes que sí o sí tienen que hacer en diarrea crónica. En diarrea aguda no es necesario tanto examen, si es que no tiene signos de alarma, como les he dicho. Pero diarrea crónica sí. Tratan la causa subyacente. Y acá, si por ejemplo se ha descartado una infección, pueden dar antidiarreicos, ¿no? Acá pueden dar loperamida. Si es que descartan la causa infecciosa, ¿no? Porque para crónica sí no, la causa infecciosa no es tanto, ¿no? ¿Ya? Hay más otras causas de diarrea crónica. En aguda sí, la mayoría son infecciosas, ¿eh? Ya está. Entonces acá está un resumen en un cuadrito. El bismuto en ambos es seguro, ¿ya? La loperamida no, en aguda no, ¿ya? En crónica, si no hay infección, sí. Incluso la diarrea aguda, sí, no demuestres que haya infección, digas que no hay infección, igualito no se da la loperamida, ¿ya? Porque igual puede haber infección. Antibióticos. Antibióticos en aguda también mejor no, ¿ya? Es, es solamente en casos específicos donde tú determines cuál es el germen también, ¿ya? En cambio en crónica, sí. Siempre y cuando ya tengas el germen, sí. ¿Ya? Sí. Y por acá están los antibióticos que se usan, pues, ¿no? Por ejemplo, acá están las indicaciones, ¿no? Colitis severa con leucocitosis, fiebre y también pacientes inmunocomprometidos, pacientes VIH, pacientes con sífilis, pacientes con uso crónico de corticoides, pacientes con neoplasias. Eso sí les vas a dar antibióticos, pues no lo vas a dejar que su cuerpo eh, lo calme la diarrea por sí solo, ¿no? Porque están inmunocomprometidos. En cambio tú, si te da una diarrea, por ejemplo, toma tu suerito, no mata agüita, ¿ya? Y trata de consumir alimentos blandos, pues no te metas tú hamburguesa o pollo broster. Los antibióticos que se dan para estos pacientes con diarrea crónica, ciprofloxacino, el ciprofloxacino que cubre la mayoría de gram negativos, ¿ya? Gram negativos, que son los más invasivos para el intestino, ¿ya? Por eso se da ciprofloxacino. Acitromicina, que es para gérmenes intracelulares, ¿ya?
intracelulares. Por ejemplo, para Campylobacter se da esto, acitromicina. Acitromicina se da también para infecciones de transmisión sexual por clamidia, también se da ahí, ¿no? Clamidia es intracelular también. Todo lo que sea intracelular, acitromicina. No se olviden, ¿ya? Acitromicina intracelular. Fija. Metronidazol es para anaerobios. Anaerobios, ¿ya? Metronidazol. En algún momento seguro les hago una clase de antibióticos. Bien bacán es antibióticos explicar, porque tiene todo que ver con la fisiopatología de las bacterias. No se puede explicar antibióticos sin conocer bien a las bacterias. Entonces metronidazol para anaerobios y también para, justamente un anaerobio es el Clostridium, ¿no? Eso es un anaerobio. Pero también se da para Yardia, ¿ya? Es otra indicación. Vancomicina. La vancomicina se puede dar intravenosa o vía oral. Vía oral solamente tiene una indicación, vía oral. Y esa es para Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque el Clostridium difficile está colonizando ahí el colon. La vancomicina oral es un antibiótico tan grande que se queda ahí en el lumen intestinal. O sea, la vancomicina no se absorbe por vía oral a la sangre. Ya acuérdense eso, no se absorbe por vía oral a la sangre. Es pregunta para farmacología. Se queda ahí en el lumen y ahí lo mata a todos los Clostridium. Vancomicina oral. ¿Ya? La vancomicina intravenosa tiene otras indicaciones. Oral es solamente para Clostridium difficile. Por ejemplo, intravenosa ya es para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ya que ese es otro temita, ya que lo veremos en otro momento. Pero oral, aquí. Y el manejo de... antes de eso, acá los fluidos siempre es importante, ¿ya? Indicado siempre en cualquier tipo de diarrea fluidos, ¿ya? Hipovolemia, para restaurar el volumen y siempre monitorizar al paciente. ¿Qué monitorizas? ¿En qué aspectos lo monitorizas? Presión, para ver si recupera la presión, frecuencia cardíaca, si ha bajado su frecuencia cardíaca, diuresis, si está orinando, porque normalmente los pacientes con diarrea y que están haciendo ya hipovolemia, bajan su diuresis, ¿no? A menos de 0.5 mililitros por kilo, ¿no? Por hora, ¿ya? Menos de 5, perdón, 5. Ya. Y los niveles de creatinina también, ¿no? Por si acaso vaya a ser una insuficiencia renal. ¿Qué más? Y el manejo y prevención del SHU, pues, ¿no? Acá es importante, y eso tiene que ver con la fisiopatología del SHU. Recuerden que el SHU era trombocitopenia, era anemia y era insuficiencia renal. Esa es la tríada del SHU. Y aparte las púrpuras, que es desencadenado por trombocitopenia, la hemólisis por la anemia, ¿no? Y la insuficiencia renal, acá aumenta creatinina, aumenta urea, o boom, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes para prevenir y manejar ya si tienen un paciente con SHU? Si le da anemia, está perdiendo sangre, si llega a menos de 7 su hemoglobina, le transfunden, ¿ya? Le transfunden 3 o un par de paquetes, ¿ya? En trombocitopenia, no le van a dar plaquetas. A pesar de que el paciente tenga trombocitopenia, no le pueden dar plaquetas. Porque si le dan plaquetas, les había dicho, ¿no? El SHU desencadena una coagulación intravascular diseminada, donde las plaquetas acá se empiezan a acumular acá y formar trombos, ¿no? Entonces, si tú le das plaquetas al paciente, las plaquetas están acá, sino que están actuando, pues, ¿no? Tapando acá que no se vaya el líquido por tanta infección que hay de la bacteria, que está rompiendo ahí el endotelio, ¿ya? Entonces, si tú le das más plaquetas, el paciente va a formar más trombos, más trombos, más trombos. Entonces su riñón puede necrosarse en ese momento. No se le da plaquetas a un paciente con SHU, ¿ya? Evita las plaquetas. Así como evitas la loperamida en diarrea aguda, evita plaquetas en paciente con SHU. O que tú sepas que más o menos tiene la clínica de infección por E. coli enterohemorrágica, ¿ya? Acuérdense la cepa O157H7. Y en insuficiencia renal, evitar los nefrotóxicos, ¿no? Fármacos nefrotóxicos como antibióticos, a ver, ustedes que están viendo, un nefrotóxico, por ejemplo, son los aminoglucósidos, esos son nefrotóxicos, ¿ya? Las tetraciclinas, pero tetraciclinas que estén vencidas, ¿ya? Esos también son nefrotóxicos. Otro nefrotóxico es la vancomicina. Vancomicina intravenosa también es nefrotóxico, ¿ya? Listo. Y ya, por ejemplo, si el paciente entra en hiperpotasemia porque su riñón ya no expulsa el potasio, porque ya está fallando,
o entra en una sobrecarga de volumen y empieza a hacer edemas, o una uremia refractaria, le empiezas a ver todo así de sueños y todo, trastorno del sensorio. O si empieza a haber crepitantes en sus pulmones, un edema de pulmón, crépitos en los pulmones, y que no resuelve cuando tú le das diuréticos para que baje el líquido, no responde a diuréticos, o sea, es todo refractario, hiperpotasemia refractaria, edema refractario, uremia refractaria, ¿ya? Ahí se le hace diálisis, ¿ya? Diálisis. Se le prepara ya para diálisis a ese paciente. Esas son las indicaciones justamente de diálisis de emergencia. Hiperpotasemia refractaria, edema refractario, edema de pulmón, uremia también refractaria, ¿ya? Y por último, para el SHU, como les había dicho, no se puede dar antibióticos tampoco. ¿Por qué? Porque esos antibióticos pueden desencadenar que la E. coli interhemorrágica colonice más y genere todo ese síndrome, ¿no? Urémico hemolítico. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas deben evitar en diarrea aguda? En resumen, loperamida. ¿Ya? ¿Y qué cosas deben evitar en diarrea crónica? Evitar transfusión de plaquetas, evitar prescribir antibióticos sin conocer, ¿ya? Y evitar fármacos nefrotóxicos, ¿ya? Esas son las claves de la clase de hoy, en la parte de manejo. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Si tienen alguna pregunta, ahorita la respondo. Si no, ya pueden ir a descansar. Muchas gracias.